platicaremos que Animal Político pega el grito en el cielo y acusaron a López Obrador de dar información falsa. Sin embargo, López Obrador en la conferencia mañanera señaló que había organizaciones internacionales que estaban financiando, dándole chayote a medios y organizaciones para frenar el Tren Maya. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Me llega una información de todas las organizaciones supuestamente independientes, no gubernamentales, de la llamada sociedad civil, que reciben dinero, algunas hasta del extranjero, para oponerse a la construcción del Tren Maya. Así como lo escuchan, el mensaje es claro. Extranjeros, saquen las manos de México y dejen de querer frenar las grandes obras del presidente Andrés Manuel López Obrador. La denuncia que se da a conocer por parte de Andrés Manuel es un parteaguas para lo que muchos ya sabíamos o por lo menos sospechábamos, que hay grupos extranjeros disfrazados de fundaciones transnacionales que están financiando a la oposición y a los medios chayoteros mexicanos para atacar al gobierno de López Obrador. Pero ¿quiénes están detrás de estos grupos? ¿Quiénes han recibido dinero? ¿Qué pretenden? ¿Cuál fue la postura de Animal Político, de Daniel Moreno? ¿Qué es lo que nosotros opinamos? Todo eso y más, aquí lo veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Animal Político pega el grito en el cielo. López Obrador los acusó de recibir chayote de organizaciones transnacionales para frenar al Tren Maya. Se generó una lluvia de reacciones. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver en este interesante video la lluvia de reacciones que se han generado en torno a este señalamiento realizado en la conferencia mañanera, que si bien derivó de un reportaje del Heraldo de México en donde se señalaba que había organizaciones transnacionales financiando a diversos medios, a diversas organizaciones nacionales en México para que se opusieran, para que frenaran el Tren Maya. Sin embargo, esto fue presentado en la conferencia mañanera. López Obrador pidió que se hiciera una investigación, que los diferentes medios, entre ellos Animal Político, dieran la cara, dijeran si es que estaban recibiendo dinero para frenar, para criticar, para detener al Tren Maya. Por su parte, Daniel Moreno y también diversas publicaciones de su sitio fueron contundentes en estar sacando un montón de comunicados, un montón de notas sobre este tema. Tanto en Twitter salieron varias publicaciones como en su sitio web, en donde ellos decían que no, que incluso estaban acusando a López Obrador de información falsa. Vamos a ver cuál es el contexto de todo esto y también cómo podrían arremeter con la facilidad o facultad que ha tenido Animal Político por medio de su convenio de Facebook, de incluso arremeter en contra de la página de Facebook de López Obrador. En realidad podrían hacerlo. Vamos a ver cuáles son las bases y vamos a analizar el riesgo, las alertas que se deberían de tomar en cuenta en esta situación. Vamos directamente al inicio de este tema. Cuando López Obrador lo señalaba en la conferencia mañanera, se publicó una nota en Sin Embargo que dice: Gobierno de México exhibe lista de quienes reciben recursos para oponerse al Tren Maya. Jesús Ramírez Cuevas, director de comunicación social del Gobierno de México, mostró esta mañanera, a petición del presidente López Obrador, una lista de organizaciones civiles y medios que dijo reciben financiamiento al extranjero para oponerse a la construcción del Tren Maya. El presidente opinó que algunas organizaciones que se han pronunciado en contra del Tren Maya se disfrazan de ambientalistas o de defensores de derechos humanos para recibir dinero, pero responden a un asunto de lucha de poder en lo económico, en lo político. Y miren, aquí también está esta otra parte interesante. El presidente López Obrador pidió que las organizaciones señaladas aclaren la información difundida durante su conferencia. Me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero
de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos. Wow, wow, wow. También tenemos esta nota del Universal que dice: AMLO señala financiamiento de fundaciones a opositores. Animal Político rechaza las acusaciones. Algo interesante es cómo también se mencionaba esto por parte de Ramírez Cuevas en la misma conferencia mañanera. Viene el caso de Animal Político, que es un medio de comunicación digital vinculado a Mexicanos contra la Corrupción, que reciben de la Fundación Kellogg para este caso, porque está precisado que forman parte de fondos dedicados al sureste mexicano, en particular de Campeche y en Yucatán. Reciben $213,000 de la Fundación Kellogg, además de la Fundación Ford $480,000, señaló Ramírez Cuevas. Algo que es de destacar, que la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción también recibe fondos para oponerse al Tren Maya. Esto fue señalado por Jesús Ramírez Cuevas. También, antes de ver cuál es la reacción, cuáles son los señalamientos o la respuesta de Animal Político, me gustaría que viéramos también qué fue lo que Morena le exigió al INE y a la FEPADE, a quienes les pidieron que investigaran si estos organismos extranjeros estaban metiendo las manos en la política nacional, si estaban inmiscuyéndose en nuestro país. Y mencionaron: Morena exigió al INE y a la FEPADE investigar si los organismos extranjeros se están inmiscuyendo en asuntos políticos, como lo enuncia el presunto plan del bloque opositor amplio, el BOA, para tomar las medidas conducentes. Morena pide la investigación porque ese plan, de manera grave, se enlistan estrategias en las que se pretenden involucrar a instituciones extranjeras en la política nacional, con esto faltándole el respeto a las leyes nacionales, específicamente al artículo 33 constitucional, así como a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos. En un pronunciamiento del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, firmado por su presidente Alfonso Ramírez Cuellar, se rechazó la intromisión extranjera en la política nacional y señalaron que nuestro instituto estaba preparado y tiene la fuerza para conservar la mayoría en la Cámara de Diputados, para ganar las 15 gubernaturas del país en 2021 y ratificar el mandato de López Obrador en el 2022. Por otro lado, vamos a ver cómo Animal Político pegó el grito en el cielo. Incluso no solamente publicaron la nota, sino señalaron que era una información falsa. Veamos cuál fue la respuesta de estos señores. El gobierno acusó a Animal Político y a otras 8 organizaciones civiles de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras para oponerse al Tren Maya, pero la información que difundió es falsa. Ahí están dando su respuesta. También aquí, si no era suficiente una nota, no, ahí van 2, 3 o las que se necesiten. Miren, ahí va Animal Político. Con información falsa, el presidente acusa a organizaciones civiles de recibir financiamiento de fundaciones extranjeras para criticar y oponerse al Tren Maya. Antes de entrar o de revisar la nota, me gustaría que viéramos estos 3 tweets que hizo Daniel Moreno, quien es periodista y director de Animal Político. Número 1. Por segunda ocasión, el gobierno federal difunde información falsa sobre Animal Político. Ahora, sobre el supuesto un financiamiento extranjero para criticar al Tren Maya. En ninguna de las 2 ocasiones, ni en la presidencia ni con su vocero Jesús Ramírez Cuevas, nos han buscado para confirmar la información y conocer nuestra versión. Espero que ahora, a diferencia de la primera vez, ocupen la misma tribuna de la mañanera para aclarar la mentira de hoy. Les comparto la información correcta. Desde el 2016, Editorial Animal ha recibido financiamiento para la realización de diversos proyectos editoriales y de investigación por parte de diversas fundaciones como Ford y Kellogg. Así lo hemos hecho público desde entonces. Pero, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál podría ser una de las consecuencias que puede hacer desde Animal Político? Una de las preocupaciones que hemos tenido es que intenten limitar o castigar el alcance en la página de Facebook de López Obrador. Todo esto ante el convenio que tiene Animal Político o que ha realizado con Facebook, y que esto podría dar pie a que, si Animal Político dice que es información falsa lo que dice López Obrador,
por lo tanto puedan enfrentar las mismas consecuencias que algunos otros colegas youtubers, como el propio Nacho Rodríguez con el canal del Chapucero, a quienes le restringieron el alcance de su página porque organismos verificadores de Facebook calificaban de falsa o de incorrecta la información, tal como están señalándolo en este caso Animal Político. Recordemos cómo Facebook lanzó un programa contra las fake news en México y señalaban que tenían como un miembro a Animal Político. Señalaban, la firma eligió a Verificado 2018 al ser Animal Político uno de los únicos medios en contar con la certificación Pointer, la cual es un requisito para ser parte del programa. De Uriarte comentó que se están abiertos a expandir el programa conforme y donde haga sentido. También Facebook México lanzó este verificador de noticias y pues bueno, ahí se señalaba que parte de quien iba a ser partícipe o bueno, quien iba a estar en este programa era Daniel Moreno por medio de Animal Político. Como parte de sus esfuerzos, Verificado revisará noticias publicadas en Facebook, verificarán sus datos y los clasificarán su veracidad y determinarán que un artículo es falso. Facebook degradará su relevancia en el feed de noticias y reducirá significativamente su distribución. Animal Político, miembro de Verificado, es parte de Pointer, una organización internacional de periodismo con la que Facebook ha trabajado para lanzar su programa de verificación de noticias también en otras partes del mundo. Como parte de los esfuerzos para combatir la desinformación, Facebook reducirá además el alcance de las páginas y dominios que comparten repetidamente noticias falsas en México. Según indica el comunicado de la red social, este mecanismo ha permitido reducir en un 80% la distribución de contenido de baja calidad en Estados Unidos. Por lo tanto, con esta alianza que ha tenido Animal Político con Facebook, sí podrían o sí tendrían la facultad de tomar acciones o consecuencias y con eso reducir el alcance de la página de Facebook de López Obrador. Esperamos que pues esto, más que un tema de quién puede o quién tiene relaciones y más, recordando los señalamientos que ha hecho Vicente Serrano, en donde explicaba un vínculo causal de accionistas, incluso relacionados al grupo de Hidalgo, relacionados a Miguel Ángel Osorio Chong, pues podrían estar estos intereses de priistas, del grupo priista de Hidalgo, de Miguel Ángel Osorio Chong, en Animal Político, y esto a su vez podría influir para que tomaran represalias, consecuencias en contra de López Obrador. ¿Ustedes qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times? ¿Creen que sí se debería de investigar a fondo? Esa es nuestra postura. Creemos que se debería, más que una respuesta rápida o más que un señalamiento rápido en la conferencia mañanera o en una publicación de Twitter por parte de Animal Político, creo que sí es fundamental o importante que se pueda revisar los patrocinios y el dinero que están recibiendo estas organizaciones para saber bien a bien a qué alcance, cuáles han sido los mecanismos y cómo ha sido a detalle tanto estas aportaciones como este gasto, esta administración de parte de Animal Político y de las otras organizaciones también que queríamos o es importante saber si están o no metiendo las manos en proyectos estratégicos y sobre todo en temas políticos nacionales, financiándose de parte de recursos extranjeros. Pero ustedes qué opinan de todo este tema, familia Nopal Times. Lo que sea que consideren, que salga su ronco peche ruelo, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos por qué estamos cerca de que se inicien las investigaciones de los negocios inmobiliarios de Adela Noriega, en donde estaría involucrada junto con su hijo, que